Dios me los bendiga, hermanos. En esta fresca mañana, bendito Dios, que nos ha regalado el Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que han hecho ese esfuerzo por estar en este lugar, en esta mañana. Y bueno, a modo de introducción, hermanos, quiero comentarles algo que ya ustedes lo han estado viendo, hermanos, a través de las noticias. Lo difícil, duro, preocupante, hermanos, cómo se está desenvolviendo nuestro país con el asunto de la criminalidad. Y lo más duro es que jovencitos ya no ni de 16, 17, sino que ya de 14 años, hasta menos, los están embaucando para que hagan cosas ilícitas, hasta asesinatos. Es duro, hermanos, es duro ver las noticias y ver cómo algunos que son reclutados, otros porque se enredan en drogas y tal vez no pueden pagar, y otros que sin tener culpa han recibido una bala que ha acabado con sus vidas. Es difícil, hermanos, y de ahí mi preocupación por eso y por la juventud en la iglesia. Leía una encuesta que hicieron, no sé si es reciente o si ya tiene su rato, pero es una realidad que día a día, hermanos, va ganando más y más fuerza, y es la deserción de la juventud en las iglesias. Dice esta encuesta, hermanos, que los jóvenes, después de los 15 años, hay un 75% de los jóvenes que abandonan las iglesias. Y eso es una realidad, hermanos. Y nosotros acá en la iglesia lo hemos podido ver. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, de aquí han alcanzado una edad, 15, 16, y no los volvemos a ver? Es duro esta situación, hermanos, y por eso quiero entrar en este tema, porque no va a ser solo para los jóvenes, sino que también va dirigido a nosotros, los padres, abuelos, que tenemos una responsabilidad también en cada hogar. Y yo le puse por tema a este mensaje: ¿por qué se apartan los jóvenes de las iglesias? Aunque no va a tener que ver solo con los jóvenes. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Porque quiero comenzar, hermanos, a través del Antiguo Testamento, dándoles una reseña del pueblo de Israel, su historia, hasta el momento, hermanos, en que entraron a la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué esto va a ser de importancia para nosotros? Lo vamos a ver. Voy a leerles Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Vamos a estar usando bastante la Biblia, así que para mantenerlos ocupados y no piensen en el frío.
Voy a leerles, dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor mi Dios, en esta mañana, Padre Santo, mi Dios amado, queremos pedir, Padre del cielo, mi Dios, la guía de tu Espíritu Santo, mi Señor, para que esta palabra, mi Dios, que hoy traemos, Padre Santo, Señor, sea una palabra de exhortación, de consolación, de edificación, Padre, para cada uno de nosotros, Dios. A los jóvenes, a los padres, a los abuelos, a cada uno de nosotros, mi Señor, que sea una enseñanza que quede en el corazón, Padre, de cada uno, mi Dios. Pero no solo, Padre, para que la oigamos, sino para ponerla por obra, mi Señor amado. Te pedimos, Padre Santo, mi Señor, la guía de tu Espíritu Santo, mi Dios, y que tú te glorifiques, Padre, a través de esta palabra, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Muy bien. Como ya leímos ahí en Deuteronomio, hermanos, y como les decía, quiero hacer un repaso histórico acerca de desde dónde sale o nace el pueblo de Israel y hasta dónde es conducido. Y esto lo hago, hermanos, porque he escuchado a algunas personas decir por qué el pueblo de Israel se adueñó de una tierra que no era de ellos, masacró familias, destruyó países, hogares, pueblos, por una tierra que no era de ellos. Y eso, hermanos, son cosas que tal vez las menciona a alguien o a otra persona que no tiene un conocimiento histórico del pueblo de Israel y lo ponen a dudar. Y es que ahora, hermanos, en estos tiempos, no sé si me adelanto o no. Bueno, me voy a adelantar un poco. El por qué muchos de los jóvenes están dejando las iglesias. Y una de las cosas, hermanos, es que no tienen un conocimiento bíblico, y cuando llegan a un colegio y topan con maestros que no
quieren la religión, que no quieren aceptar ciertas doctrinas, ponen en duda a los estudiantes con las filosofías, con todas estas materias que están dando a los niños, y no solo a los jóvenes, sino que a los niños les están impartiendo ya la aceptación del género homosexual, que ya tienen que verlo como algo natural. Y ya desde la escuela, hermanos, comienzan a meterles ideas y comienzan a desviarlos de la palabra. Por eso quiero hacer esta reseña, para que entendamos, hermanos, que debemos leer la palabra. Dios mismo fue el que le dio esa tierra a Israel. Dios mismo. Pero vamos a Génesis, capítulo 12. Voy a leer desde el verso 1 al 9, que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham. Ahí, hermanos, es donde comienza a nacer el pueblo de Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa fue la promesa que Dios le hace a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Una promesa para todos nosotros. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era un muchachillo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahí está la promesa, ahí está la tierra que Dios le promete a Abraham. En esta historia vamos a ir adelantando, no vamos a detenernos mucho en esto, porque quiero llegar al punto. De ahí pasamos hasta Jacob, quien tuvo 12 hijos. Abraham, todos recuerdan que Dios en su vejez le dio un hijo, Isaac, al cual le nacieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Y a Jacob se le dio la promesa.
Y Jacob tuvo 12 hijos. Habiendo, dice la historia, habiendo hambruna en la tierra, Jacob, bueno, ahí pasó toda la historia de José, ¿verdad? De cómo José fue vendido por sus hermanos y cómo Jacob y sus demás hijos llegaron a Egipto, porque en Egipto había abundancia y ellos no tenían. Éxodo capítulo 1, del 8 al 14. Cuando llegamos a este pasaje, ya todo el pueblo de Israel, que habían sido como 70 los que entraron a Egipto, habiendo pasado quién sabe cuántos años, dice el verso 8 del capítulo 1 de Éxodo: entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Yo creo que de eso todos tenemos más que conocimiento con la película de los 10 mandamientos. Ahí comenzó este faraón a obligar y a maltratar al pueblo de Israel. Por 430 años aproximadamente, hermanos, fueron esclavizados, después de los cuales Jehová vuelve a su pueblo y les promete libertad y llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra que les había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa, hermanos, es por la cual Dios vuelve su mirada al pueblo de Israel. Un pueblo que ya no eran 70, hermanos, según nos cuenta la historia y el libro de Éxodo. Salieron alrededor de 3 millones de hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, era un pueblo enorme el que salió de esa tierra, con un solo objetivo: ir a la tierra prometida. Esto, hermanos, quiero que nosotros lo tomemos en nuestro corazón. Nos dice la Biblia que en los postreros tiempos habrán hombres, o se levantarán líderes, personas diciendo: ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está el advenimiento? ¿Dónde? Han pasado miles de años y Cristo no ha venido. ¿Dónde? Dudas, sembrando dudas entre el pueblo que tiene una meta, un pueblo que camina en fe. Tenemos un Dios, hermanos,
un Dios que no se olvida de su pueblo. Así como no se olvidó de Israel, no se olvidará de su iglesia. Sí cumple sus promesas. 430 años pasaron, pero cumplió su promesa. Hoy, a pesar de todo lo que digan, hermanos, y todo lo que escuchemos en los diferentes medios, hay una promesa que esperamos, así como mucho del pueblo, que a pesar de todas las adversidades por las que pasaron, se mantuvieron firmes en la esperanza de aquella promesa. Si nosotros vamos a Efesios, Efesios 1, versos 12 y 14, 12 al 14 dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El 3:6 dice, de ahí mismo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Primera de Juan, (2:25) dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra fe. Un día estar junto a Cristo Jesús en su reino. Esa es nuestra fe y esperanza, y eso no tiene que movernos, hermanos. Nadie tiene que movernos de esa fe y esa esperanza. El pueblo de Israel pasaron 430 años. Quizás no todo el pueblo, hermanos, mantuvo esa fe, pero muchos mantuvieron esa fe, esa esperanza, hasta el día en que Dios les cumple. Vamos a Éxodo 3. (7 y 8) dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo en esta que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí, hermanos, comienza el peregrinar del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel. De aquí, hermanos, en adelante, Dios va a tratar con el pueblo de Israel.
Y quiero ir un poco más adelante, hermanos, porque quiero llegar al verdadero sentido y al punto que quiero. Un pueblo, hermanos, que fue liberado de 430 años de esclavitud, que fue oprimido, que fue obligado a trabajar, que fue obligado, hermanos, a todo lo que usted se imagine como un esclavo. Un pueblo al cual Dios viene y le da libertad con mano fuerte, poderosa, sacándolo de Egipto a duras penas, porque los egipcios sufrieron mucho para poder dejarlos ir. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nos cuenta la historia que este pueblo, mientras iba caminando, una nube de día les cubría y de noche una antorcha los guiaba. Vieron abrirse el mar Rojo, pudieron pasar en seco. Estamos hablando, hermanos, yo me imagino que eran unos 5 millones tal vez de personas. Ganado, ovejas, carretas, de todo, hermanos. No me imagino como la película que se abren, no sé, son 5 metros o 6 metros que se abren. Yo me imagino ese mar Rojo abierto, hermanos, casi si no medio kilómetro de ancho, si no más. Me imagino yo, para que pudieran pasar tanta cantidad de personas, animales, y mantenerlo así, no sé durante cuánto tiempo. O sea, qué señal, qué maravilla, qué Dios se estaba mostrando a este pueblo. Pasaron, y por el desierto, hermanos, Dios hace grandes maravillas, pero es un pueblo malagradecido. Éxodo 14, (10 al 12) dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcro. Vean qué terrible, ¿verdad? Vean qué terrible las palabras que usan estas personas, este pueblo. Dice, ¿dónde estaba? En el 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Tenían 430 años de ser esclavos y seguían siendo esclavos. Aunque habían salido, seguían siendo esclavos, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fue cuando Dios abre el mar Rojo y los hace cruzar en seco. Pero ¿qué dice el 14:19? Dice: y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para que aquellos
para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a otros. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron: ¿qué hemos de beber? Tenían sed. Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Comienzan a murmurar de lo que no tenían. O sea, ¿por qué nos trae al desierto para matarnos de sed? Éxodo 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá, ya qué terrible, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habían sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué increíble, hermanos. Qué pueblo más malagradecido. Y Jehová Dios mantenía su promesa. Jehová Dios mantenía esa promesa, y por esa promesa les daba agua, les daba comida, los mantenía, hermanos, a través del desierto. El pueblo de Israel recibe las ordenanzas, hermanos, decretos y mandamientos. Éxodo capítulo 20, ahí encontramos del 1 al 17 los 10 mandamientos. Ahí encontramos los 10 mandamientos y encontramos toda una serie de ordenanzas y decretos que Dios da al pueblo de Israel para que se guíen con esos estatutos. Éxodo 32, 1 al 6. Dice así, el título dice: el becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, esto fue cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, que se ausentó por 40 días más o menos. Entonces dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Y Aarón se negó rotundamente, dijo que no. Aarón les dijo, no tuvo ningún problema: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué increíble, hermanos, cómo le dan la espalda a Dios. Y este pueblo, hermanos, llevaba en su corazón, llevaba toda esa maldad. Habían sido sacados de la esclavitud,
pero el corazón de ellos seguía siendo esclavo del montón de dioses que tenían en Egipto. Seguían siendo esclavos de los egipcios en sus corazones, en sus mentes. El pueblo aún así, hermanos, Dios en su misericordia y amor mantiene al pueblo. Y el pueblo recibe instrucción de parte de Jehová en el 34 del 11 al 17. Dice así: advertencia contra la idolatría en Canaán. Ya aquí nos comenzamos a acercar a lo que quiero llegar. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Estos pueblos, hermanos, a los cuales tenían que borrar de aquella tierra, hermanos, eran pueblos idólatras, pueblos que tenían montones de dioses. Dice el 14: porque no te has de inclinar a ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Ahí comienza toda la instrucción de Dios antes de que el pueblo de Israel llegara a Canaán. Pero, como ya les dije, hermanos, el pueblo de Israel, todo ese pueblo que salió de Egipto, salió, pero el corazón de ellos siguió siendo esclavo de los egipcios. El pecado de Israel enciende la ira de Dios. Números 14. Un repaso por la historia de Israel. Números 14. Voy a leerles del 1 al 9. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Todos, dice. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué palabras? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Habían llegado a la tierra, hermanos, y habían mandado espías a ver aquella tierra. Habían mandado, creo que fueron 10 espías, 12 de los 12 espías, pero solo 2 de ellos presentaron, hermanos, fe, dieron fe
de que podían entrar a aquella tierra y tomarla. Los otros 10 dijeron: ni nos acerquemos. Ahí hay gigantes, hay hombres enormes que habitan esas tierras y vamos a ser molidos. Ahí no vamos a poder entrar. O sea, Dios nos trajo aquí para que nos deshagan este pueblo. Y entonces por eso dice el 1 que dieron voces y gritaron y lloraron y patalearon. Y dicen: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en el desierto. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 2 hombres que mantuvieron su fe, su esperanza, su confianza en aquel Dios que los había sacado de aquella servidumbre. Pero el pueblo no quería. 14:19 dice: (19 al 23). Moisés una vez más intercede por el pueblo ante Dios y le dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas, y aquí está, hermanos, ¿hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Que Dios no pudo más. Mas también, ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diciendo: ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto, ahí está el juicio de Dios para este pueblo. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba,
los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os daría a habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo les introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Por 40 años tuvieron que caminar el pueblo de Israel por el desierto. 40 años. Dice el 34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. 40 años tuvieron que caminar por el desierto, hermanos, hasta que toda aquella generación mayores de 20 años murieron. Y hasta que no murió el último, no entraron a la tierra de Canaán. Durante 40 años, hermanos, iban muriendo los hijos de Israel, mayores de 20 años, pero iba levantándose una nueva generación. Una generación, hermanos, de jóvenes, de muchachos que no habían conocido los sufrimientos que habían pasado en Egipto. Supongo que sus padres les iban narrando todo lo que habían pasado. Jóvenes, muchachos que nunca habían poseído nada, que solo deambulaban por el desierto, caminando días tras día, año tras año, durante 40 años, hermanos. Qué terrible. Y esa nueva generación se levantó en medio de la nada, de un desierto. A raíz del castigo a Israel, toda aquella generación de 20 años, de los 20 años, morirían deambulando por el desierto, errantes por 40 años, hasta que el último quedara en ese desierto. Así emprendió el pueblo su camino, llevando sobre sus hombros el juicio divino por su pecado. Una nueva generación comenzó a levantarse en ese peregrinar, una generación que no había experimentado la opresión de los egipcios, una generación que debía ser preparada antes de entrar a Canaán, para enfrentarse al pecado de las naciones vecinas. Es por esto que Jehová ordena a Moisés que esta nueva generación fuera instruida en sus ordenanzas, decretos y mandamientos. Israel está preparándose para entrar a la tierra prometida, donde tendrán que poner en práctica todas las leyes que se les ha dado. Y Moisés comienza citándoles el primer gran mandamiento, el cual vimos al principio en Deuteronomio capítulo 6 y los versos del 1 al 9. Aquí es donde quiero llegar, hermanos, y les tengo que mencionar que esta es la introducción. El tema lo tendré que dar en otra ocasión. Esta es la introducción nada más.
Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Hay todo un pueblo, un nuevo pueblo, una nueva generación que es la que va a tomar posesión de aquella tierra. Pero esta nueva generación tiene que ser preparada, instruida, porque esta gente, estas personas van a enfrentarse a dos grandes problemas. Dice el verso 2 de Deuteronomio: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces dice el verso 1: esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñe. El padre, el abuelo, el tío tenía que enseñar a sus niños los decretos y mandamientos y estatutos que Jehová les había ordenado. Esa fue la orden, que se les enseñara. Y dice así el verso 3: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y no hay otro además de él. ¿Cuál es el problema? Entonces dice que estas palabras que yo te mando hoy, te mando, era un mandato de Dios, era algo que tenía que ejecutarse, que hacerse, que todo padre y abuelo tenía que hacer, instruir a los niños en los decretos, ordenanzas y estatutos que Jehová Dios les había dado. Dice: estarán sobre tu corazón. Este gran mandamiento debe estar primero en nuestro corazón. La palabra del Señor tiene que estar en nuestro corazón. Después debe ser comunicado a nuestros hijos, a la siguiente generación. Debe ser un tema de conversación constante y estar siempre presente, tan cercano como la mano, la frente y los postes y puertas del hogar. Porque dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu cama. Por lo general los chiquillos siempre están acostados a la orilla de uno, ¿verdad? Entonces dice: hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse, y cuando se levantara. ¿En qué tiempo es que tenemos que hablar de la palabra a nuestros niños? En todo tiempo. Dice que en el hogar, en el camino, al levantarse, al acostarse. Y no solo eso,
sino que dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Esto fue un mandato de Dios, y el pueblo de Israel, no sé si han visto, yo tuve la oportunidad de entrar a algunas casas de judíos, y ellos, por lo menos lo que vi, a la entrada en la puerta, ellos mantienen es como un rollito, como un pergamino, lo que conocemos como un pergamino que trae como unos palitos así que se estiran. Ellos lo mantienen ahí pegado en las puertas al entrar a la casa. Ahí lo mantienen. Creo que son los mandamientos, o el principal mandamiento, la oración de ellos: oye Israel, oye pues, oh Israel, ¿dónde estaba Dios? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo que este es uno de los mandamientos que ellos mantienen ahí, si no más, porque nunca y si los hubiera visto no lo entiendo, pues está en hebreo. Pero ellos mantienen, también usan varias cosas dentro de la casa que hacen referencia a la palabra de Dios. Y aunque nosotros, hermanos, no somos judíos, no es que tengamos que por obligación mantener esa ordenanza, pero sí es bueno, hermanos, que hayan textos bíblicos que hagan referencia a mantenernos en la fe, en la esperanza que Jehová nuestro Dios nos ha dado y nos ha traído a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces dice que las repetirás a tus hijos. Al pueblo de Dios no solo se le ordena enseñar a sus hijos, sino hacerlo con diligencia. Si les encarga asumir la tarea, a veces difícil, de enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios y sus obras, ya que esta generación no vio las grandes obras de Jehová, que Jehová hizo cuando los sacó de Egipto. Muchos de los creyentes hoy día no han experimentado un nuevo nacimiento, y aquí entramos con la iglesia. No han recibido un discipulado en donde sea afirmada su fe, su esperanza, donde tengan certeza del camino por el que van. Es una nueva generación como la de Israel. La nueva generación israelita ha de enfrentar dos grandes adversarios en la nueva tierra, y Moisés los está preparando para que cuando entren le hagan frente a estas dos situaciones. Capítulo 6, verso 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, dice, de no olvidar. Primera gran prueba que tenían la nueva generación que tomaba esta tierra: no olvidarse de aquel que los había llevado hasta esa tierra. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás,
y por su nombre jurarás. Vean, hermanos, que esta fue una de las grandes luchas que esta nueva generación iba a enfrentarse. ¿Por qué? Porque iban a encontrarse con una tierra sembrada, una tierra rica, hermanos, donde iban a sacar aquellos pueblos, los iban a destruir por su misma idolatría. Dios no quería que esos pueblos quedaran ahí. Pero el pueblo de Israel, hermanos, una vez más no obedeció y no hizo lo que Jehová les mandó. No sacaron, no, suena feo decirlo, pero no exterminaron a aquellos pueblos, sino que dejaron pueblos viviendo con ellos. Y esos pueblos, con el paso del tiempo, los llevaron a pecar. ¿Por qué? Dice que la comodidad, no falta de las necesidades esenciales, la abundancia, eran cosas que el pueblo de Israel por 40 años no había podido tener. Por lo que Jehová les advierte: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate, que muchas veces cuando nos llega algo en abundancia, el corazón del hombre como que tiende a olvidarse de dónde Dios lo ha sacado. Durante todos estos años en el desierto habían estado al cuidado de Jehová, pero ahora se preparan para depender de ellos mismos en una tierra abundante, por lo que muy fácilmente se podían olvidar de las advertencias que Jehová les había hecho. Segunda prueba: la idolatría. 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. No es la orden. No andarás detrás de dioses ajenos. La idolatría era común, hermanos, en aquellos pueblos, pero el pueblo se olvidó. Moisés termina su instrucción en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, del 15 al 11, del 15 al 20. Dice así: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube, a ver si estoy bien, 31 dice así: y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará. Invalidará mi pacto que he concentrado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por tanto el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses
ajenos. Hasta ahí. Ahí, hermanos, el pueblo de Israel vuelve a caer en el pecado. Y Moisés, hermanos, tampoco entra a la tierra prometida. En los años 70 y 80, hermanos, más o menos, sé que muchos de acá o algunos lo vivieron. Aquí en nuestro país hubo una revolución evangelística. Muchos evangelistas y misioneros comenzaron a llegar a nuestro país y se desató, hermanos, toda una revolución evangelística en el país. Me acuerdo en aquellos años estaba la plaza de Zapote, donde están los toros ahora, pero era otra, la primera que habían hecho, y era casi como el doble de la que está ahora, de grande. Hermano, esa plaza se llenaba cuando llegó Gigi Ávila. No sé si algunos lo habrán oído mencionar, uno de los pentecostales más reconocidos por tantas cosas que hizo y dijo. Llegó, me acuerdo, David Wilkerson, y también llegó Jimmy Swaggart, creo. ¿Quién? David García. Hermano, esa plaza se llenaba a reventar, y no solo graderías, sino que en la plazoleta era increíble la cantidad de personas que ahí asistían. Se dieron muchas señales. Sinceramente, hermanos, no sé si era verdad, si era mentira, si fue hecho así para engañar. Sinceramente no lo sé. No lo sé. Mucha gente salía de ahí diciendo que Dios lo había sanado. No sé. Lo que sí sé, hermanos, es que mucho pueblo, muchas almas llegaron a Cristo en aquellos años. Las iglesias estaban a reventar. En la iglesia que nosotros íbamos, mi esposa y yo, estaba casi al frente de esa, bueno, está todavía al frente de esa plaza, y solo les menciono que jóvenes éramos alrededor de 35 jóvenes, solo jóvenes. Era una iglesia de ciento y resto de fieles. Y el problema era que las doctrinas, ¿verdad? Habían doctrinas muy legalistas, otras bastante liberales. Pero en medio de todo aquello, hermanos, se levantaba la iglesia evangélica, crecía. Y los discipulados eran fuertes porque en aquellas iglesias muy les digo, fanáticas, digamos. Me acuerdo de mi esposa que se fue a arreglar el pelo, a cortarse unas puntitas ahí, y era maestra de escuela dominical, y la mandaron. ¿Cuánta disciplina fue? ¿Un mes? ¿Un mes era? 6 meses. 6 meses por sancocha. Así decíamos, por sancochada. Entonces, por sancochada la mandamos 6 meses, porque se fue a cortar las puntas del pelo.
Olvídense de pantalones, olvídense de maquillaje, nada de aretes, nada de cadenas. Todo eso era pecado. Conocí otras iglesias más rurales, hermanos, donde la mujer ni tacón alto podía usar. Era pecado usar tacón alto. En medio de todo aquello, hermanos, nos discipulaban. Era un discipulado fuerte porque, uno tenía que estar muy bien espiritualmente, ¿verdad? Tenía que andar muy rectamente para poder servir en la iglesia. Este discipulado, hermanos, pues nos sirvió porque aquella generación, hoy en día muchos estamos sirviendo, buena o mala, hermanos, como la veamos, nos sirvió. Y hoy en día estamos acá. Ahora, ¿qué hay con nosotros hoy, con la iglesia? El pueblo de Israel fue severamente castigado por su desobediencia e incredulidad, por lo que toda la generación que salió de Egipto mayor de 20 años murió en el desierto, y una nueva generación se levantó en medio de un desierto, caminando por 40 años y muchas situaciones adversas, siguiendo la promesa de una tierra que fluye leche y miel, promesa que los mantenía firmes. Esta nueva generación debía prepararse, instruirse en las leyes de Dios. Cuando entraran a la tierra prometida, para serle fiel al Señor y hacerle frente a dos grandes enemigos como el olvido y la idolatría. Israel es un tipo de la iglesia, la cual ha sido liberada del cautiverio del pecado. Israel fue llamada a ser libre e ir en busca de una promesa, pasando por adversidades para que al final pudiera disfrutar de lo prometido. Así la iglesia ha sido llamada a libertad y caminar firmes y fieles al Señor y esperar la promesa de vivir en un reino con Cristo Jesús. La nueva generación del pueblo de Israel fue instruida para no olvidarse del único Dios al cual debían amar. Las leyes, ordenanzas y mandamientos debían ser comunicados a toda la familia. Los padres debían darlas a sus hijos mañana, tarde y noche. Al final podemos ver cómo el pueblo de Israel no permaneció firme, pecando una y otra vez, adorando a otros dioses, por lo que su castigo fue grande. Cada padre de familia creyente debe de transmitir la palabra del Señor. La enseñanza a nuestros hijos de la palabra debe comenzar en el seno del hogar. En el hogar donde comenzamos a instruir y fortalecer la fe de nuestros hijos, donde debemos mostrarles el camino. Tanto niños como adolescentes deben ser preparados para enfrentar los grandes adversarios de la fe. En un mundo pecador, Israel se olvidó de todo lo que Jehová hizo por ellos y fue grande su castigo. Nuestros jóvenes hoy se están apartando de la iglesia, dándole la espalda a Dios, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Los pastores, los maestros de las escuelas dominicales y otros obreros cristianos deben desempeñar su papel, pero nunca deben reemplazar la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos y de hacerlo con diligencia. No, hermanos,
ya lo hemos dicho, creo que el pastor lo ha dicho también, no es responsabilidad de la iglesia, y me refiero a la iglesia con el liderazgo, las maestras o los pastores o los que Dios nos da la oportunidad de pararnos acá, de instruir a los niños, a los jóvenes. Tenemos una obligación de hacerlo y de hacerlo bien, pero la responsabilidad, hermanos, principal está en el hogar de cada uno de nosotros. Si no comenzamos a instruir a nuestros hijos desde nuestros hogares, por mucho, hermanos, que querramos acá en la iglesia, hermanos, no vamos a lograrlo. Y esto tal vez es parte de la otra parte. Los padres, hermanos, tenemos esa obligación. Somos nosotros como padres que debemos de instruir a nuestros niños. Dice la encuesta, los niños pasan, ¿cuántas horas a la semana? Son de 7 a 2 más o menos en las escuelas. Son 7 horas. 7 por 5, 35, pongámosle 40 horas. Pasan 40 horas en la escuela, donde de esas 40 horas reciben, digamos que 5 horas de religión. Algunos padres los dejan que reciba la religión. Resulta que ahí les enseñan que María, que los santos, que esto, que el otro, ¿verdad? Los que no reciben religión se quedan haciendo un dibujo, pero en el aula están oyendo. Ellos están oyendo lo que ahí se habla. Llegan a sus casas, pasan no sé cuántas horas viendo televisión. Ahora ya la televisión está pasando de moda, ahora son las redes sociales. Pasan metidos en YouTube, viendo programas ahí, y uno de esos programas estaba escuchando una de las nietas, y ya está mayorcita, hacían la pregunta. Vean la pregunta que hacían en eso que estaban viendo. ¿Quién es más poderoso? ¿Satanás o Jesús? Esa era la pregunta que les estaban haciendo en eso para niños. Y tenían, bueno, no sé si era que tenían que contestar o solo escuchaban ese corto. Hermanos, nuestros niños, jóvenes, están teniendo una lucha diaria, día tras día, escuchando hablar de idolatría, hablar de cosas que nos ponen en duda nuestra fe. ¿Y cuánto tiempo pasan en una escuela dominical? Si es que vienen, si es que los padres los traen. 40 minutos. De esos 40 minutos, ¿cuánta enseñanza es la que una maestra les da? Porque los niños ya, no sé, 15, 20 minutos, y ya están viendo al otro y se pierden.
Entonces hay que ponerlos a jugar. ¿Cuánta doctrina reciben nuestros hijos en una escuela dominical? Por eso es que la iglesia no es la que educa a nuestros hijos. Es en el hogar donde tenemos que educarlos, donde tenemos que fortalecer, hermanos, la fe, la enseñanza. Ahí es donde nosotros tenemos esa responsabilidad. No podemos dejarle a la escuela que los enseñe. No podemos dejar o pensar que la escuela dominical es la que se encarga de darle la doctrina. No. Somos nosotros los responsables como padres y abuelos. ¿Por qué se apartan los jóvenes de las iglesias? Dice que los jóvenes se están alejando de las iglesias por varias razones. Entre ellas, el escepticismo intelectual, la falta de una fe real y una relación con Cristo, y la pérdida de lo trascendental. O sea, que las iglesias ya no ocupan un lugar como primer lugar. La iglesia se ha vuelto como algo ya ni secundario, es como terciario, de ahí para allá. Si amaneció lloviendo, no voy a la iglesia. Si me siento cansado, no voy a la iglesia. Si me dolió una uña, decía, no voy a la iglesia. Eso, hermanos, eso es lo que está pasando. No estamos dándole la importancia, y no es tanto a la iglesia, hermanos. El asunto es que aquí recibimos enseñanza, que aquí nos reunimos con miembros de nuestra misma fe, que nos fortalecemos. Eso dice la palabra, que aquí nos fortalecemos unos a otros, que aquí nos adoctrinamos, nos enseñamos. Pero no solo la iglesia. Usted y yo en nuestros hogares tenemos que buscar cómo alimentar nuestra fe y nuestra esperanza. Trataré, hermanos, más a fondo este tema en la próxima oportunidad que se me dé, porque sinceramente en mi juventud ya había iglesia, sí. En mi juventud, y sé que mi esposa se acuerda porque estábamos juntos en la iglesia, nuestra juventud fue muy buena. Fue muy buena porque compartimos mucho con jóvenes de nuestra misma iglesia, de nuestra misma fe. Y entonces no era un asunto de que llegábamos a la iglesia a vacilar, porque llegábamos una hora antes para estar orando antes de que comenzara el culto. Se ayunaba, se oraba. Teníamos culto, hermanos, 8 veces a la semana. 8 veces a la semana. Porque los domingos era escuela dominical y en la tarde culto. Y era de lunes a domingo. Todos los días, hermanos. Y todos los días estábamos ahí. Y gozosos. Y nos daban hasta la medianoche hablando paja después. Pero era bonito porque se compartía, hermanos, se compartía mucho. Hoy en día, hermanos, decimos amén.
se fue todo el mundo. Pero, hermanos, tenemos que retomar, hermanos, y por favor, en nuestros hogares, padres de familia que todavía tienen niños o jovencitos que todavía se pueden ayudar a que esa fe sea fortalecida antes de que lleguen a una edad en que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones y los veamos desaparecer de las iglesias. Vean que son pocos los que permanecen. Aquí hemos visto montones de jóvenes, pero son muy pocos los que han permanecido. Así que yo le pido a los jóvenes, manténganse firmes en lo que han creído, en la fe. Y a los padres, comencemos, si somos padres o somos abuelos, comencemos a darles doctrina, a fortalecer esa fe a esos chiquillos y jóvenes. La próxima vez continuaremos, hermanos, porque nos vamos a meter un poco más a fondo en esto. Dios me los bendiga, hermanos. Dejo al hermano pastor.